Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te honramos y te agradecemos tu presencia en nuestras vidas. ¿Cuántos están listos para el mensaje del día de hoy? Amén, de veras. Como sea, como venga. Sí. El predicador no llegó y le tocó al pastor ahora. Así es que vamos a compartir lo que el Señor puso en nuestro corazón, compartir el día de hoy. Levantamos nuestras manos al cielo. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, por este momento tan especial, por esta presencia tan evidente en este lugar, Señor. Sabemos que tú estás haciendo cosas extraordinarias en nuestras vidas, en nuestra casa, Señor, en cada persona, Señor, que asiste a este lugar, Señor. Sé que eres tú el que nos está guiando, sé que eres tú el que nos está conviccionando, sé que eres tú, Señor, el que está obrando tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Y en esta hora, Señor, quiero poner en tus manos, Señor, este tiempo, quiero poner en tus manos este mensaje, quiero poner en tus manos esta palabra que pusiste en nuestro corazón, y oro, Señor, para que seas tú hablando, para que seas tú ministrando, para que seas tú, Señor, hablando al corazón, Señor, a nuestra vida, a nuestra mente, a todo nuestro ser, Señor. Seas tú hablando y ministrándolo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, puede tomar su lugar. A lo mejor algunos no sabían, pero el día del Pentecostés es precisamente el día de hoy, ¿sí? Este domingo es el domingo donde se celebra el día del Pentecostés. Son 50 días después de que Jesús resucitó, 7 semanas después de la resurrección de Jesús. Si contamos 7 domingos, este es el domingo número 7. Y pues como tiene que ver esto con el Espíritu Santo, el Señor nos movió a compartir sobre el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es algo muy especial que nos acompaña todos los días de nuestra vida, pero que a veces ni siquiera nos damos cuenta que Él va con nosotros. ¿Sí? Hay veces ni siquiera nos damos cuenta que Él nos está dando una instrucción. A veces no nos damos cuenta ni siquiera que Él nos dice: hey, cuidado con esto, por ahí no, tienes que darle por acá. Hey, así no es así. Pero el propósito de esta, vamos a decirlo, enseñanza, a lo mejor no va a ser totalmente una prédica ahí, pero quisiéramos enseñar algo referente al Espíritu Santo. Y quisiera leer ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 1, del versículo 1 al 5, que dice: en el primer tratado, oh Teófilo, Lucas le está enviando esta carta a Teófilo. En el primer tratado se refiere al libro de Lucas, ¿sí? A esa parte se está diciendo, en ese primer libro le dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Si usted lee el libro de Lucas, hay una enseñanza riquísima de lo que Jesús estuvo hablando acerca de Dios y acerca de Él y acerca del Espíritu Santo. Hay una enseñanza desde que Jesús fue concebido, desde que Jesús nació, todos los milagros, las señales, las maravillas, las parábolas, la enseñanza que Jesús estuvo hablando, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes, dice, también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, quiere decir con muchas pruebas convincentes de que Él era, y apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan
ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Voy a leer otro texto más que se encuentra en el libro de Juan 14:15, y dice: si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En una versión dice: les voy a dar un abogado defensor, un nuevo abogado defensor. El Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, del Consolador. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Iglesia, nosotros tenemos un privilegio. El hombre natural, el hombre de allá afuera, no puede entender esto. No puede conocer a Dios porque Dios es revelado por medio de su Espíritu. Y su Espíritu ha sido revelado a nosotros. Por eso es que estamos aquí. Si su Espíritu no hubiera llegado a nosotros, no entendiéramos, no comprendiéramos. Pero como algo hizo en nosotros, ahorita vamos a ir viendo qué es lo que ha pasado en nosotros. Es porque estamos aquí, es porque hemos tenido una experiencia con Él, es porque lo conocemos, es porque Él se nos ha revelado a nosotros. Tenemos un gran privilegio, iglesia. Él nos escogió, Él nos llamó. No fuimos nosotros en nuestra sabiduría que fuimos a buscar a Dios. Él vino por nosotros. Ese es un gran privilegio que miles de millones de personas no lo tienes, pero tú y yo tenemos ese privilegio de haber sido llamados, de haber sido escogidos para revelarnos los diseños y la gloria del reino de los cielos. ¿Para qué? Para compartirlo en esta tierra, para compartirlo en este tiempo, para darlo a conocer a otros. Tenemos ese privilegio. No somos cualquier persona, somos escogidos. Escúchalo bien. Tú eres un escogido, tú eres una escogida. Tú eres alguien que Jesús puso su mirada. Jesús te vio y dijo: yo voy por él, yo voy por ella. Y usó a quien él quiso para que el mensaje llegara a ti, para que las buenas nuevas llegaran a ti, para que Jesús llegara a ti y para que Jesús se asentara en tu corazón por medio del Espíritu Santo. No fue por otro medio, por medio del Espíritu Santo. Así es que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. ¿Sí sabías eso? El Espíritu Santo, ¿quién es? El Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. O sea, no es una fuerza, no es un poder, no es una luz, no es un fuego. Es Dios mismo, con los mismos atributos del Padre, con los mismos atributos del Hijo. Al final, los tres juntos formando una deidad de parte de Dios, en donde se manifiesta su gloria en esta tierra y en este tiempo. El Espíritu Santo es algo poderoso. ¿Saben por qué? Porque logró cambiarnos, porque logró transformarnos, porque logró hacernos nuevos, porque logró hacernos diferentes. Nadie lo podía hacer, pero Él lo hizo. Amén. Él lo hizo. Ese es el Espíritu Santo. Y dice: no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Nos pasamos al 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Hay muchas cosas que no sabemos, pero que las vamos a aprender. Y el Espíritu Santo va a ser el medio por el cual nosotros las vamos a aprender. Y las vamos a aprender por medio de la Escritura, por medio de su palabra. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo
lo que les he dicho. Hay algo hermoso, hay algo poderoso en el Espíritu Santo. Y volviendo a la primer parte que leí, aquí el Señor estaba todavía con ellos. Todavía Él no se iba, ¿sí? Pero se estaba despidiendo y les estaba diciendo, los estaba preparando: yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Les voy a dejar a un consolador, les voy a dejar a un maestro, les voy a dejar a un abogado, les voy a dejar a alguien para que esté con ustedes. El propósito principal del Espíritu Santo es dar a conocer a Jesús. Ese es el propósito principal, no hay otro mayor. Pero hay funciones en la vida del creyente y esa es la que vamos a estar viendo. Pero dice acá: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Cómo estaban? Juntos. La Escritura habla de que Jesús, después de que resucitó, durante 40 días se estuvo apareciendo a los discípulos, a María, a muchas personas. Incluso habla de que se les apareció a 500 personas. Y en ese tiempo, en esos 40 días, ya para Él ascender a los cielos, para ya desaparecer en medio de las nubes, les dio esta orden y les dijo, estando juntos, les dijo: hey, no se vayan de Jerusalén, esperen aquí la promesa del Padre. O sea, esperen aquí lo que yo les dije anteriormente que les iba a enviar. Yo me tengo que ir, pero no los voy a dejar solos. Cuando Jesús fue crucificado había tristeza, había tal vez derrota, a lo mejor había hasta, ¿cómo le podíamos decir? Fracaso, miedo, porque el maestro, el que manifestaba la gloria de Dios, el que hacía milagros y todo eso, no había podido detener que lo crucificara, ¿sí? A lo mejor había, pero Jesús les había dicho: sí, me van a crucificar, me van a matar, pero aguántenme, voy a resucitar al tercer día. Voy a resucitar al tercer día. Voy a resucitar al tercer día. ¿Y qué pasó en el tercer día? Fueron a visitar la tumba, llegaron, la tumba estaba vacía. ¿Cómo está la tumba allá en Israel? Está vacía, no hay nadie en la tumba. Jesús ya no estaba ahí. Jesús había resucitado, y esa es la victoria del creyente, esa es la victoria de la iglesia, esa es la victoria de nosotros. No estamos solos, Él va con nosotros. No nos dejó solos, no nos dejó huérfanos. Él nos dejó al Consolador, Él nos dejó al Maestro, Él nos dejó al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que, estando juntos, dice, en Jerusalén. ¿Qué es lo que representa Jerusalén? Jerusalén en el tiempo de hoy representa la iglesia, la casa de Dios. Es el lugar donde Él está. Claro, no nada más está aquí, Él está en nosotros. Pero cuando nos reunimos, hay una visitación, hay una presencia, hay una gloria de Él visitando la reunión. Por eso es que nos reunimos aquí a adorar. Pero Jerusalén lo representa la iglesia. Le dijo a ellos: no se vayan de Jerusalén. En esta hora te dice: no te vayas de la iglesia, porque ahí en la iglesia, ahí vas a obtener tu promesa. Ahí en la iglesia, ahí vas a ser mudado. Ahí en la iglesia, ahí vas a ser transformado. Ahí en la iglesia vas a ser enseñado. Ahí en la iglesia vas a crecer. Ahí en la iglesia vas a recibir el alimento que tú necesitas. Ahí en la iglesia yo voy a estar contigo. Ahí en la iglesia yo te voy a hablar. Ahí en la iglesia yo te voy a ministrar. Ahí en la iglesia yo te voy a transformar. Pero no se vayan de ahí. Dice que cuando llegó el día del Pentecostés estaban 120. Se les apareció a 500. Pero nada más estaban 120. No tengo certeza de que la orden se las haya dado a los 500, pero yo creo que la orden se la dio a más de 120. ¿Cuánto tiempo pasó después de que Jesús dio la orden?
pasaron solamente 10 días. O sea, porque le dice, dentro de no muchos días van a recibir la promesa que les dije. Van a ser bautizados no les dijo cuántos días, les dijo, dentro de no muchos días ustedes van a recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Una cosa es que Dios esté con nosotros. Otra cosa es que Dios esté en nosotros. Y otra cosa es que Dios venga sobre nosotros. Entonces, la promesa era que Él iba a venir sobre ellos. Y estaban todos, dice, en ese día esperando. Y solamente había 120. Me quiero referir un poco a la importancia de obedecer las instrucciones de Dios. Aquí en esta palabra hay infinidad de instrucciones. Yo le pregunto, ¿cuántos la estamos leyendo para recibir la instrucción? ¿Sabe que el Espíritu Santo también nos habla a través de la palabra? ¿Sabe que el Espíritu Santo también nos instruye a través de la palabra? Pero si no la leemos, no va a venir a ser revelada automáticamente. Olvídese de eso. La leemos, no nos la podemos grabar de memoria tampoco. Pero en el tiempo necesario el Espíritu Santo va a revelar la escritura necesaria para ese momento. Por eso dice, Él les va a revelar, Él les va a enseñar. Lo que tú lees, no te vas a lo mejor lo leemos ahorita y al rato ya se nos olvidó. Pero cuando llega un momento en que ocupamos algo para nosotros, el Espíritu Santo viene y dice, hey, yo no estoy solo. Si tú te sentiste solo, viene el Espíritu Santo. Hey, Él habló en su palabra que no nos iba a dejar solos, que iba a dejar a alguien con nosotros y que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y les decía que el propósito principal es dar a conocer a Jesús. Y el propósito principal en esta parte donde el Espíritu Santo descendió, y dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos, o sea, esperando la promesa del Padre. Y había gente, llegó el día del Pentecostés. El día del Pentecostés era una fiesta donde se le celebraba el inicio de las cosechas. Por lo tanto, había mucha gente en ese lugar, de diferentes lugares, de diferentes naciones, con diferentes idiomas que hablaban. No hablaban todos lo mismo, no se entendían. Pero dice que cuando estaban todos juntos y de repente vino del cielo un viento, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo vino sobre todos y comenzaron a hablar en otras lenguas, y dice la Escritura que cada uno de los que estaban ahí les oían hablar en su propio idioma sin que ellos conocieran el idioma. Eso fue un milagro del cielo manifestado por medio del Espíritu Santo en la vida de las personas que estaban ahí. ¿Qué te quiero decir con esto? Que por medio del Espíritu Santo hay muchas cosas sobrenaturales que se manifiestan en nuestras vidas, porque son reveladas por medio del Espíritu Santo. Y todos estaban sorprendidos. Todos los que estaban ahí estaban sorprendidos. Es como si estuviéramos aquí en esta reunión, de repente cayera el Espíritu Santo y hubiera aquí gringos, gabachos, hubiera coreanos, hubiera brasileños, hubiera ¿qué otro idioma? Alemanes, hubiera de diferentes países, y ninguno conociera el español y ninguno de nosotros conociera su idioma, pero de repente alguno de nosotros nos escuchara hablar en el idioma de ellos. Iba a ser esto sorprendente, sin saberlo, sin conocerlo. Una vez yo tuve una experiencia hace muchos años, en un culto, en una reunión, y el Espíritu Santo empezó a descender y comencé a hablar en otras lenguas. Yo no sabía qué, pero había alguien ahí que sabía el inglés, y escuchó y entendió lo que estaba hablando, porque estaba hablando en inglés sin conocer. Yo no sé nada de inglés, ni silla ni mesa, no sé.
1, 2, 3, 4 nomás, hasta ahí. Pero más no. No sé si me captan esa parte de lo que sucedió en ese lugar. Pero ¿cuál era el propósito de ese día en ese lugar? El propósito era que el evangelio, que Jesucristo fuera revelado hacia todas las naciones, porque dice: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito principal del Espíritu Santo, ser testimonio. En una versión dice: y me seréis mártires. O sea, al dar testimonio, al predicar el evangelio, al extender la palabra, vamos a enfrentar muchas adversidades o muchas necesidades, pero no importa, porque la misión es ir y predicar el evangelio. La misión es llevar las buenas nuevas, y no vamos solo, hay alguien que va con nosotros. Él se llama Espíritu Santo. Él es real, Él no es un cuento, Él no es una fantasía, Él no es un teatro, Él es real. Así es que hay un propósito. ¿Saben qué? Pedro se paró, Pedro predicó y les habló de Joel 2, en donde había sido profetizado el derramamiento del Espíritu Santo muchos años antes por el profeta Joel. Y esto no están ebrios porque es la primera hora del día y ellos todavía no han ido a echarse las cervezas o el vino. Esto, lo que está pasando, fue lo que profetizó Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestras hijas, vuestros hijos profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Les empezó a predicar una palabra, les empezó a decir lo que estaba en la Escritura, porque ellos conocían la Escritura, pero también les empezó a hablar de Jesús. Les predicó a Jesús. Ahí dice Jesús que ustedes crucificaron, que ustedes no lo querían reconocer, y le empezó a hablar de Jesús. Y dice la Escritura, me estoy yendo así rápido, parafraseando, porque ya sé que el tiempo en esta primera reunión no nos ayuda mucho, pero dice que los que recibieron la palabra en aquel día fueron 3,000 personas, y 3,000 personas fueron bautizadas en ese día. 3,000 personas se pusieron a cuentas con Jesús. 3,000 personas. El propósito de enviar al Espíritu Santo estaba siendo cumplido en ese día. Porque Pedro, ¿quién era Pedro? Era un miedoso, era alguien que negó a Jesús, era alguien que cuando apresaron a Jesús y cuando lo iban a cruzar, no, dice: yo no lo conozco, yo no sé quién es. Pero tú te delatas solo porque hablas igualito que ellos. No, yo no sé, no lo conozco. Y a la tercera vez cantó el gallo. Pero ahora ya no era el mismo Pedro. Fue que uno de los propósitos del Espíritu Santo es transformarnos, es cambiarnos, es hacernos nuevos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Hay una transformación en nuestra vida, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Entonces Pedro, ya cuando el Espíritu vino sobre él, ya no era el mismo Pedro. ¿Por qué? Porque había una convicción en él, porque había tenido un encuentro con Dios, porque se había encontrado directamente con el Señor, y él ya no podía quedarse callado. Así como tú y yo no nos debemos quedar callados en este tiempo. La misión de nosotros, si tú has sido tocado por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo ha venido sobre ti en algún momento, si tienes una experiencia con el Señor, tienes un deber, tenemos un deber. ¿Cuál es el deber? Ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir y predicar la palabra de Dios, ir y llevar el mensaje y decirle a las personas que no tienen amor, que no tienen esperanza, que se encuentran desolados, que se encuentran tristes, que se encuentran deprimidos, que se encuentran vacíos, que no saben qué hacer con su vida. Tú y yo tenemos una palabra, tú y yo tenemos algo que llevar, tú y yo tenemos algo que predicar, tú y yo tenemos algo que enseñar, predicar la buena noticia. La buena noticia es lo que Jesús puede hacer por el hombre, por la mujer que se encuentra sin fe, sin amor y sin esperanza. Pero eso no lo hacemos solo. Eso lo hacemos por medio del Espíritu Santo. Y no eres tú ni soy yo el que toca a las personas, es el Espíritu Santo que viene y toca a las personas, las convence, las renueva, las hace nuevas criaturas, las hace nueva persona. Y la transformación es evidente, porque no me diga que usted es igual que antes que el Señor llegara a su vida. ¿Verdad que no? No debemos ser igual. No va a decir: yo soy peor ahora. No,
Tenemos que ser mejores, amén. No estamos solos. Está el Espíritu Santo y está la palabra para decirnos cómo debernos de comportarnos. ¿Sí? Aquí tenemos la instrucción y no me puedo meter ahí ahorita porque por el tiempo, pero el propósito principal del Espíritu Santo es anunciar a Jesús, es revelar a Jesús, es predicar a Jesús, es llevar a Jesús a todos aquellos que necesitan conocerle, a todos aquellos que necesitan tener una transformación en su vida. Amén. Acuérdese nada más de dónde el Señor lo sacó. Acuérdese nada más que el Señor ha hecho con usted. Usted ya no es el mismo. Yo ya no soy el mismo. Yo les testificaba ahora que tuvimos la clase con los que se bautizaron, y lo he testificado en la iglesia muchas veces, y voy a pasar el disco rayado, pero no me canso de decir cómo el Señor me transformó a mí. Yo no fui drogadicto, yo no fui borracho, yo no fui peleonero, yo no fui mujeriego, yo no fui nada de eso, y eso me costaba a mí poder seguir a Jesús, porque yo le decía a mi esposa, ella cristiana de nacimiento, hey, pero eso es para los borrachos, eso es para los drogadictos. Yo no le hago nada mal a nadie. Es más, le digo, aquí en la iglesia se pelean más que allá afuera donde yo estaba. Ahí es. Y le decía, no, eso no es para mí. Ahí los borrachos, los drogadictos, los peleoneros, ellos, ahí que ellos vayan. Y un día no me quedó otra más que encontrarme con Él. Y cuando me encontré con Él, mi vida cambió. ¿Y de qué cambió, pastor? Pues yo era súper tímido. Yo no podía hablar delante de la gente. Yo fui a la iglesia la primera vez y dije, ¿sabes qué? Déjame aquí en la última banca, porque había bancas en aquel tiempo allá en el sendero. Ahí déjame. Y cuando estaba en la escuela, se lo he testificado, yo prefería que me reprobaran a exponer una clase. De esa manera el Señor me transformó a mí. Yo nunca pensé estar al frente de muchas personas, porque para mí era muy complicado, era muy difícil. Todavía batallo, pero lo tengo que hacer. O sea, tengo que anunciar y tengo que decir lo que el Señor me dice que diga. Y el día de hoy me dijo que hablara del Espíritu Santo, porque me dice, hay muchos que están caminando teniendo al lado de ellos la mejor herramienta, la mejor ayuda, y no se han dado cuenta. El Espíritu Santo te ha andado buscando desde hace mucho tiempo. El Espíritu Santo te has enredado con tus necesidades, te has ocupado con lo que tú quieres, con tus anhelos, con lo que tú quieres lograr, pero te has olvidado de Él. Te has olvidado de lo principal, el que te puede ayudar a conseguir mucho más rápido lo que tú anhelas y lo que tú deseas, porque necesitas entregárselo a Él, y Él te va a ayudar, y Él te va a dar sabiduría, y Él te va a revelar. El Evangelio se extendió. El Evangelio se extendió de una manera extraordinaria por medio de los discípulos, por medio de aquellos 120 que estuvieron en ese aposento alto, donde ya no tuvieron miedo salir a predicar. Fueron, predicaron, enfrentaron problemas, dificultades, pero los enfermos eran sanados. Con la sombra, al solamente pasar Pedro con su sombra, los enfermos que eran sacados se levantaban sin siquiera tocarlos. Solamente la sombra de Pedro los tocaba, y ellos, un cojo, un paralítico enfrente de una iglesia pidiendo limosna: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate. Y muchos más milagros, señales, prodigios y maravillas que hasta el día de hoy, más de 2000 años, nos ha alcanzado a nosotros. Por eso es que estamos aquí, porque alguien se atrevió a ir, a obedecer, a llevar el mensaje, a llevar la palabra, y porque el Espíritu Santo lo inquietó que lo hiciera. Porque a veces no es nada más por nuestra decisión.
hay algo que el Señor pone por medio de su Espíritu Santo en nosotros y nos dice: hey, ve, háblale a este, hey, ve, háblale a esta, hey, vaya. Y si alguno a ustedes les insistió mucho y los enfadó, es porque el Señor no los dejaba en paz, de que te estuviera enfadando, estuviera detrás de ti, no porque quisiera molestarte, sino porque quería que a tu vida se revelara lo mejor, y lo mejor es Dios. Amén. A Dios sea. Denle un aplauso fuerte al que vive y reina por los siglos de los siglos. El Espíritu Santo tiene funciones específicas. De hecho, no sé si pusieron ahí en la pantalla, pero el tema del día de hoy es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, me enfoqué primero en el propósito principal, que era extender el reino de los cielos, que era predicar a Jesús, revelar a Jesús. Eso es lo principal. Pero el Espíritu Santo también tiene funciones específicas en nosotros. O sea, no podemos ir si en nosotros todavía Dios no nos ha transformado, no nos ha conviccionado. O sea, tenemos que tener un trato con Él primero para poder. Tuvo que venir el Espíritu Santo sobre ellos para que poder salieran a predicar. Es más, la instrucción de Jesús fue esa: váyanse a Jerusalén, no se muevan de ahí. Mantente en la iglesia el tiempo que sea necesario, pero llegará un tiempo en que Él te va a sacar a predicar allá al Seguro Social, el que Él te va a llevar a predicar a los centros de rehabilitación, el que Él te va a llevar a subirte a los camiones, el que Él te va a llevar a hablarle a tu vecino, el que Él te va a llevar a hablarle a tus compañeros de trabajo, en donde Él te va a llevar a hablarle a quien menos tú te imaginas. Y va a venir una palabra del Espíritu Santo y dice: háblale al que está sentado junto a ti en el camión y dile lo que pasó en ti, testifícale de ti, háblale de Jesús, háblale de lo que Jesús puede hacer en su vida. El Espíritu Santo de esa manera obra en nuestras vidas. Así es que el primer punto que quiero tocar es: el Espíritu Santo convence de pecado. El libro de Juan 16, 8 a 9 lo leímos hace ratito y dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Desde el momento que no creemos, ya estamos pecando. Es lo que dice la Escritura, ¿no? Es lo que está hablando. Entonces dice: al inconverso lo convence, lo convicciona. A mí, cuando era un inconverso, Él me conviccionó. Él me tocó. A mí me hablaron, pero yo no había tenido el encuentro, porque había muchos cuestionamientos. 2 años tardé por ser analítico, por ser cuestionador. Pero un día que me enfermé, oraron por mí. No me encontraban qué era, que el corazón crecido y que esto y que esto otro, y al final de cuentas fuimos con un doctor, pero antes oraron por mí. Y cuando llegamos con el doctor me dice: usted no tiene nada, usted váyase a trabajar, ya deje de descansar, váyase a trabajar, usted ya no tiene nada. Ahí hubo una muestra del poder de Dios en mi vida. Pero otra de las cosas importantes es cuando iba manejando en la carretera, iba cantando alabanzas. A mí siempre me ha gustado mucho la música, y más la de Dios. En aquel tiempo, los Buki, los Jonix y ¿qué más? La banda sinaloense. Pero cuando comencé a escuchar la música para Dios, en uno de esos momentos manejando en la carretera, el Espíritu Santo vino sobre mí y me tocó y me ministró, me conviccionó, y no me quedó duda. Decidí seguirle a pesar de todo. No quería bautizarme porque no quería hablar, como muchos que no quieren bautizarse porque no quieren hablar. Los entiendo. Pero el Espíritu Santo va a poner palabras en ti. No tengas miedo por eso. Mejor obedece al Señor, porque quién sabe el día de mañana pueda pasar algo y te vayas y te fuiste sin obedecer al Señor. Así es que al inconverso Él lo convence, Él lo convicciona de pecado para traerlo a la salvación. Imagínense lo que el Señor quiere hacer: librarnos de la maldad, librarnos del pecado para mostrarnos su salvación. La salvación es lo más hermoso que podemos experimentar, no por obras, sino por fe, porque Jesús fue el que lo hizo, porque Jesús fue el que pagó. Yo ya no tengo que pagar nada, yo solamente tengo que creer. Solamente tengo que creer lo que Él hizo por mí, y lo tengo que recibir por gracia.
por fe. Amén. Al salvo le convence, lo convicciona de pecado para mantener al creyente limpio y mostrarle cómo vivir por Cristo Jesús. En otras palabras, ya nosotros estamos acá en la iglesia, pero hay veces que hacemos cositas que no están bien, ¿sí? Que hacemos cosas que no son agradables delante de Dios. Y por eso el Señor no te va no te va a dar el látigo. No, el Señor te va a mostrar en dónde tú estás fallando, ¿sí? ¿Estás hablando de la gente? ¿Tienes algo en tu corazón en contra de alguien? ¿Estás robando? ¿Estás mintiendo? ¿Estás peleando con tu esposa todos los días? ¿Estás maltratando a tus hijos? ¿Los hijos están desobedeciendo a sus padres? ¿Están haciendo lo que no deben? ¿Están yendo a donde no deben de ir? ¿Se están apoyando con cosas que no son buenas para el cuerpo? ¿Y ya estando en la iglesia? ¿Pasa o no pasa? Sí pasa. Pero el Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a conviccionar y te va a decir: eso que tú estás haciendo no está bien, no me agrada. ¿Quieres ayuda? Aquí estoy. No puedes, aquí estoy. ¿Qué necesitas? Aquí estoy. ¿Cómo lo puedes lograr? Yo te digo. Pero primero tenemos que reconocer en dónde nosotros estamos fallando, en dónde nosotros nos estamos equivocando, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y pedirle ayuda. Y Él te va a ayudar, porque Él es el que va a estar con nosotros. Para eso fue enviado el Espíritu Santo. Y dos cosas que suceden o que pueden suceder: una, puede venir convicción a tu vida, y la otra, puede venir culpabilidad. Pero la culpabilidad no viene de Dios, ¿sí? La culpabilidad viene del enemigo. La convicción viene de parte de Dios. ¿Y cuándo es la convicción? Cuando tú dejas que el Espíritu Santo trate contigo. O sea, cuando tú reconoces que lo que estás haciendo no es correcto, entonces tú le pides ayuda y Él te va a conviccionar que ya no puedes seguir así, que ya no puedes seguir viviendo, que ya haciendo lo mismo, que tienes que cambiar, que tienes que ser diferente. Y sabes que el Señor no te va a dejar solo, el Señor no te va a abandonar. Clama a mí y yo te responderé. Clamemos a Dios y Él nos va a escuchar. Y cuando Él nos escucha, Él nos va a dar la estrategia, Él nos va a dar la sabiduría, Él nos va a decir cómo nosotros podemos salir adelante en eso. Iglesia, no vamos caminando solos. Iglesia, se nos dejó a alguien que caminara con nosotros, y ese se llama Espíritu Santo. Y no solamente puedes hablar con Él aquí en la iglesia, allá en tu cuarto, en tu casa, en tu recámara, en el carro, en el camión, en la escuela, en el trabajo, donde tú te muevas, donde tú estés, tú puedes clamar a Dios, tú puedes clamar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a estar ahí. El Espíritu Santo no se va a dejar esperar. El Espíritu Santo va a responder en el momento que tú necesites de su ayuda, en el momento que tú necesites el socorro. Él va a estar ahí, pero necesitas creerlo. Dios es maravilloso, Dios es bueno, Dios es fiel. Se me ve que no me voy a tocar un punto de 10 que traigo. El Espíritu Santo regenera al nuevo creyente. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas, nacidos de nuevo por medio del Espíritu Santo. Todos en algún momento nacimos de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ha sido llamado a algo nuevo, ha sido llamado a algo diferente. No ha sido llamado a lo pasado, no ha sido llamado a lo viejo, no ha sido llamado
a lo de atrás, has sido llamado a algo nuevo. Pero Él es el que nos hace nuevos. Él es el que nos hace nuevos. Juan 3, del 3 al 8 dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cuántos han nacido del Espíritu? ¿Cuántos han sido engendrados por el Espíritu? A Jesús, amén. Nicodemo era un maestro de aquel tiempo, era un experto de la ley, y vino a Jesús de noche y le dice: maestro, lo reconoce como maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero hay cosas que no se pueden manifestar si Dios no está con nosotros. Se manifiestan porque Él es el que las provoca, porque nosotros solamente somos un conducto, somos un medio, somos un instrumento, pero Él hace lo demás. Cuando tú vas y oras por un enfermo, tú te moviste en fe y oraste, pero la sanidad la obró Él, no fuiste tú, fue Él. Así es que te reconocemos, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Si Dios, lo que Jesús manifestaba eran milagros, era salvación, era sanidad, eran muchas cosas que comúnmente no podían suceder, pero solamente sucedían porque Dios estaba con él. Y si Dios estuvo con Jesús, Dios también va a estar contigo a donde quiera que tú vayas. Esa es la convicción. Así es que le pregunta, el maestro de la ley le pregunta: ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Me tengo que meter otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer? No, le dijo Jesús. Si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. En otras palabras, tienes que nacer de Dios, y el nacimiento de Dios se produce por medio del Espíritu Santo. No hay otra forma, no hay otra forma. Por lo tanto, desde el momento que entregamos nuestra vida a Jesús, desde el momento que recibimos a Jesús en nuestro corazón como Dios y Señor, ahí se produce el nuevo nacimiento. Y en nosotros ya no hay una naturaleza, en nosotros hay dos naturalezas: la naturaleza carnal, que fue la que nacimos de nuestra mamá, y la naturaleza espiritual, que es cuando nacimos del Espíritu, cuando el Espíritu nos tocó, cuando el Espíritu nos regeneró, cuando el Espíritu nos hizo nacer de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén. En nosotros hay dos naturalezas, y hay dos naturalezas luchando: la natural, que es la carnal, y la espiritual, la que viene de Dios. El asunto es cuál de las dos va a dominar. La que mejor alimentes, esa es la que va a dominar. Si esta carne se alimenta con odio, con resentimiento, con rencores, con situaciones, egoísmo, con coraje, con todo eso, lógico que va a dominar la carne. Pero si tú alimentas el Espíritu, ¿de qué manera? Asistiendo a la iglesia, adorando a Dios, leyendo la Escritura, orando, haciendo ayuno, o sea, todo lo que tenga que ver con Dios. La naturaleza espiritual va a ser alimentada, y la naturaleza espiritual va a crecer y se va a mantener dominando a la naturaleza carnal. Y cuando tu naturaleza carnal quiera reaccionar, entonces lo espiritual va a estar fortalecida y va a decir: hey, no, así no es así, solamente espera. O sea, mía es la venganza, yo pago, dice el Señor. No eres tú el que va a ejecutar el asunto, déjamelo a mí. Espera, aunque te duela, aunque quiera reaccionar, espérate. Hey, yo lo hago, no tú, yo lo hago, yo lo voy a hacer. Y es donde el Señor empieza a transformar nuestra vida y empieza a transformar nuestro corazón. ¿Cuántos han sido transformados? Y dimensionados también. Amén, transformados y dimensionados.
Necesitamos ser transformados. Necesitamos ir de gloria en gloria. No podemos quedarnos estancados. No podemos quedarnos en los mismos. Tenemos que pedirle a Dios, decirle: Señor, ¿qué necesito cambiar? Revélame a mí. Quiero trabajar en eso. Quiero ser un digno representante del reino de los cielos. No quiero ser uno más. Quiero ser alguien que verdaderamente te represente a ti, como extranjeros, como advenedizos, como ciudadanos del reino de los cielos, no de esta tierra, porque eso es lo que somos. Somos ciudadanos del reino de los cielos, estamos en la tierra de pasada, y como representantes del reino de los cielos nos tenemos que presentar dignamente y como debe de ser un hijo y una hija de Dios. Amén. Muy bien, seguimos. El Espíritu Santo sella una vez que somos salvos. Efesios 1, 13 y 14 dice: en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En el momento que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, en ese momento viene un sello, propiedad del reino de los cielos. Eso es lo que eres tú. Eso es lo que soy yo. El Espíritu Santo nos sella una vez que somos salvos. Una vez que recibimos a Jesús, tuvimos el encuentro con Él, entonces Él viene sobre nosotros, y cuando viene sobre nosotros viene un sello, propiedad del reino de los cielos. Y lo que es del reino de los cielos no lo toca nadie. Lo que es del reino de los cielos es mío, y lo que es mío yo lo cubro, y lo que es mío yo lo protejo, y lo que es mío yo lo defiendo, y lo que es mío yo lo llevo adelante. Lo que es mío yo lo llevo al lugar donde tiene que ir. Lo que es mío yo lo llevo al lugar donde debe de estar. Propiedad del reino de los cielos, sellados por el Espíritu Santo. Amén. Y dice Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Amén. Seguimos, un poquito rapidito me voy a ir. El Espíritu Santo da testimonio de nuestra salvación. Juan 14:13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que pone en ti la seguridad de quién eres tú. Por si alguno tiene dudas: ¿soy hijo o soy hija de Dios? Si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, si tú estás caminando con Él, si Él te llamó, tú eres un hijo y eres una hija de Dios. No tengas duda. El Espíritu Santo te va a conviccionar y te va a confirmar en tu espíritu de quién eres tú, para que no tengas duda. Si tienes duda, pregúntale: Señor, ayúdame. Quiero en verdad confirmar si soy o no soy hijo o hija de Dios. Amén. El Espíritu Santo nos guía, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos están siendo guiados por el Espíritu de Dios? Entonces, si tú estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, tú eres hijo de Dios. El Espíritu nos enseña la Biblia. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Es el Espíritu Santo el que nos enseña la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos revela la palabra de Dios. Pero como les decía hace rato, tenemos que leerla. No es revelada por algo que nunca has leído, no se te va a revelar. Tienes que leerlo.
De ahí el Espíritu Santo va a tomar, de lo que tú estés alimentando, de ahí Él va a tomar para ayudarte y para sacarte adelante. Sigo adelante. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En una traducción dice con sonidos que no pueden expresarse con palabras. O sea, el Espíritu Santo está intercediendo por ti también. El Espíritu Santo está intercediendo por mí. ¿De qué manera? Pues Él te conoce, quién eres y qué haces y qué necesitas. En base a lo que tú eres, lo que haces y lo que necesitas, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Y hay cosas que al Espíritu Santo le duelen. Y a veces lo hace de una manera en que Él le dice al Padre: Padre, ayuda a Leslie, ayuda a Héctor, ayuda a Hugo, ayuda a Verania, ayuda a Víctor. Él está intercediendo aparte. Imagínense, o sea, no nos amará tanto Dios que su Espíritu está intercediendo por nosotros. Estamos en su plan y estamos en su propósito, y Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vayamos al arrepentimiento, o sea, que todos reconozcamos las cosas que estamos haciendo mal y que no nos conviene vivir con ellas. Él está esperando que nosotros lo entendamos, lo reconozcamos. No puede hacer algo si nosotros no le damos permiso. Él es un caballero, o sea, si yo no le doy autorización, Él me respeta y no lo hace. Pero en el momento que yo le doy autorización, ahí se deja ir, y es cuando inmediatamente Él obra en nuestras vidas, amén. Ahí inmediatamente Él empieza a actuar, y Él empieza, pero necesita que nosotros le pidamos, que nosotros abramos nuestro corazón, que nosotros le hablemos, que nosotros estemos ahí con Él, amén. El Espíritu Santo nos consuela en todo tiempo, en tiempo de necesidad. Dice Juan 14:15 y 18: si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les va a dar otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero le conocéis porque mora en vosotros y estará en nosotros, y no los dejará huérfanos. Luego Corintios dice, bendito sea, Corintios 1, 3, 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. El Espíritu Santo trae consuelo a nuestra vida en el momento que necesitamos ser consolados. Hay momentos muy cruciales cuando hay la separación de un ser querido, cuando se va mamá, cuando se va papá, cuando se va un hijo. Imagínese un dolor de esa magnitud. Todo lo que está pasando en esta ciudad, hay muerte por todos lados. Imagine cuántos hombres o cuántas mujeres, más que nada cuántas madres desconsoladas por la partida de su hijo pequeño, porque son de 14, 17, 18, 20 años a lo mucho los que están siendo destruidos, los que están siendo acabados. Pero esas madres solamente pueden ser consoladas por Dios, no por nadie más, pero más nosotros que somos hijos. No somos nosotros que somos parte del reino de los cielos. ¿Usted cree que Dios te va a dejar solo, que Dios te va a dejar sola en alguna tribulación, en alguna necesidad? Él no se va a dejar esperar. Él va a estar ahí de la manera que tú menos esperas, y de la manera que sorprendente va a decir: es que no sé por qué esto que traía ya pasó y ya no me está dañando tanto, ya no me está afectando, porque ha venido algo de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a consolar, el Espíritu Santo te va a ayudar, el Espíritu Santo te va a abrazar, y el Espíritu Santo va a estar contigo, amén. El Espíritu Santo también nos da poder para servir. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si en el servicio, cuando estás sirviendo a Dios, en cualquier área de la iglesia, te cansas, te fatigas, pídele fuerzas a Él.
Y Él va a derramar de sus fuerzas, Él va a derramar de su poder, Él va a estar contigo. Sigo porque ya es tarde. El Espíritu Santo da discernimiento para tomar decisiones. ¿Cuántas veces no te has encontrado en una situación de decidir y no hayas por qué decidir? No hayas por qué hacer, pero no nos acordamos a voltear al que nos puede ayudar. Y le puedo pedir: Señor, tengo esta necesidad, tengo este problema, tengo esta situación. Es más, tengo estas 3 cosas por las que tengo que decidir cuál es la correcta. Y tú clamas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a conviccionar y te va a dar seguridad en lo que tú tengas que decidir. Pero necesitamos orar, necesitamos buscarle, necesitamos preguntarle. Así, sin tomarlo en cuenta, no va a venir. Necesitamos tomarlo en cuenta. Ya no me voy a meter en la cita porque ya es tarde. El Espíritu Santo nos santifica, nos aparta, nos separa, nos limpia, nos renueva, nos transforma. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos de dar gracias a Dios siempre respecto a vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe en Jesús y el Espíritu Santo nos santifica. ¿Qué es santifica? Nos aparta de todo aquello que no es agradable delante de Dios. Y Él te lo muestra y Él te lo... Es más, tú mismo ya no te sientes bien en un lugar, en una situación o en una actuación que ya te sientes incómodo, que ya te sientes incómoda. No fuiste tú, es el Espíritu Santo que te está diciendo: en ese lugar ya no cabes tú, en esa parte ya no debes de estar tú debes estar acá. O sea, es el Espíritu Santo el que nos aparta y nos santifica y nos dice: este es tu lugar correcto, aquí debes estar. Amén. Así es que el Espíritu Santo produce resultados específicos en nosotros. Número 1, el Espíritu Santo de Dios produce un grupo de cualidades en el carácter a medida que el cristiano va entregando su vida a Él y camina en su poder. Y estas cualidades se encuentran en Gálatas 5:23 y solamente las voy a mencionar, que tiene que ver con el Espíritu, con el fruto del Espíritu. Estas cualidades son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Conforme vamos caminando con Dios, conforme vamos teniendo tiempo en el Señor, el Espíritu Santo va trabajando en nosotros. Y entre más nosotros nos dejemos moldear por el Espíritu Santo, va a manifestarse este fruto en el carácter de nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, templanza, mansedumbre. Eso es lo que Dios quiere manifestar en nuestro carácter. O sea, que cada día, conforme vamos caminando con el Señor, nuestro carácter tiene que irse moldeando y ir manifestando cada una de estas cualidades. ¿Entendido? El Espíritu Santo imparte dones. O sea, los dones que ustedes ven manifestarse en diferentes tiempos en la iglesia, a través de la predicación, a través del mover profético, a través de la enseñanza, a través del pastoreo, a través de la profecía, a través del hablar en lenguas, a través de los milagros, a través de las sanidades. Todo eso que se manifiesta es por medio del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, entonces el Espíritu Santo te hace un llamado y que te capacita para ese llamado. Tú has sido llamado para predicar el Evangelio, tú has sido llamado para pastorear, tú has sido llamado para profetizar, tú has sido llamado para enseñar. Es el Espíritu Santo el que empieza a poner en cada uno de nosotros esos dones para ser administrados a la iglesia y de esa manera extender el reino de los cielos para edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo vaya creciendo unido uno a otro en el amor del Señor. Así es que el Espíritu Santo está en todos lados con nosotros. Y ya para terminar, al estar llenos del Espíritu Santo, dice,
Ser llenos del Espíritu Santo significa ser influenciados por Él, dejar que tenga pleno control en nuestra vida, de tal modo que nuestros motivos, intereses, ambiciones y conductas glorifiquen al Señor. Ese es el propósito principal, que todo lo que hagamos glorifiquen al Señor. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. ¿De qué manera vamos siendo llenos del Espíritu Santo? Hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando gracias, siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Así es que siempre busquemos el rostro de Dios y siempre debemos a darle gracias a Dios en todas las cosas. Iglesia, no estamos solos. No nos han dejado solos. Le voy a invitar a que se ponga de pie. No los voy a dejar solos. Les voy a dejar un consolador. Le voy a dejar a alguien para que esté con ustedes. Cuando tú caminas, no caminas solo. ¿Tienes dudas? Pregúntale al Espíritu Santo. ¿Quieres tener un encuentro con Jesús? Háblale al Espíritu Santo y dile: Señor, me cuesta mucho trabajo entender esto, me cuesta mucho trabajo conocer esto, pero yo quiero seguirte a ti, ayúdame. Y Él va a venir y Él va a estar ahí, porque Él prometió estar con nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino algo del cielo como un viento recio que se asentó sobre toda la casa donde estaban ellos sentados, y comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a predicar el año agradable del Señor. Y la gloria de Dios no se dejó esperar, y la gloria de Dios comenzó a manifestarse. Ellos fueron transformados y fueron dimensionados, porque ellos ya no fueron los mismos, y la palabra de Dios se ha extendido a dimensiones que ni siquiera ellos imaginaron en aquel tiempo. Ellos nunca pudieron ver en aquel tiempo hasta dónde el día de hoy la palabra de Dios iba a llegar, hasta dónde el día de hoy el Espíritu Santo iba a llegar, iba a tocar las vidas, iba a transformar a las personas. Iglesia, no estamos solos. Iglesia, no camina sola. Hermano, no camina solo. Hermana, no camina sola. El Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo está en ti. No solamente está contigo, sino está en ti. Y el Espíritu Santo puede venir sobre ti y te puede preparar y te puede dimensionar para que a través de tu vida se levante un ministerio poderoso y muchos sean alcanzados y puedan también alcanzar a otros. Levantamos nuestras manos al cielo. Si alguien anhela más del Espíritu Santo, aquí el lugar está en el altar listo. Puede venir y puede clamar a Él y puede hablarle en lo que usted necesita. Te necesitamos, Dios.